Lo que estamos trabajando esta semana tiene que ver con tecnocracia, conocimiento, sociedad, todo lo que tiene que de alguna forma que esté relacionado con lo que hemos trabajado como experticias. Entonces, lo que estamos mirando primero ha sido una definición de lo que es la sociedad del conocimiento, cómo se entiende el papel que juegan los intelectuales también en la sociedad, respecto al tema de la verdad, en fin, varios elementos que vimos al principio con Bourdieu. Enseguida miramos la definición misma de tecnocracia con este texto que acabamos de revisar. Y esta semana, hoy día, digamos, vamos a mirar otro aspecto que también es relevante para entender por qué las experticias no solamente deben existir en tanto hay un proceso formativo de conocimiento, sino que también tiene que ser de alguna manera puestas en escena también a nivel social. Hay una puesta en escena, hay un aspecto performativo que significa que no solamente importa ser un experto o experta, sino que importa que los otros o las otras te consideren como experto o como experta. Y esa es la visión, una mirada más bien performativa de la experticia. Y para eso está una introducción a un texto, ¿no es cierto? Que justamente habla de estos temas y eso es lo que vamos a ver hoy día. De eso se trata la clase de hoy día. Bien, entonces vamos a la presentación de PowerPoint. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar sobre los otros temas sobre los otros aspectos de la tecnocracia que vimos en la clase anterior. Bueno, entonces, miremos algunos aspectos que de alguna forma nos muestran cómo funciona esto. Aquí hay un inicio en el texto que tal vez lo podríamos mirar, que está hablando de un caso. Y ese caso es bien interesante verlo. Voy a buscarlo acá ahora. Porque de alguna forma refleja cómo se está entendiendo el tema de las experticias. Acá está. Un momento, voy a buscarlo. Entonces, vamos a salir de acá de dejar de compartir. En fin, ya vamos a compartir esto que está acá. Recuerden que estamos mirando este texto, ¿no es cierto? Que es la introducción a un texto mayor. Tenemos solamente la introducción en el sistema que está en PDF, perdón. Y esta es la historia de un agrónomo ruso, ¿no es cierto?, llamado Alexei Doyarenko. Y si ustedes leyeron el texto, más o menos recordarán un poco su historia. Cómo un personaje, a partir de esta historia, se puede ver, pasa a ser considerado como un experto y cómo pierde ciertas como diríamos, como dice el texto, aura, ¿no es cierto?, de lo que finalmente hacía que fuese considerado un experto. Entonces, la historia de este personaje, de alguna forma también nos muestra cómo la experticia no solamente tiene que ver con conocimientos, que por supuesto sí los tiene, sí tiene que ver con ello, ¿no? Sino que también con que esos conocimientos sean considerados de alguna forma fuera de la experticia, es decir, en otros espacios, en espacios políticos, por ejemplo, como el caso que estamos mirando en la introducción de este personaje, ¿no? El destino de este personaje, que finalmente, ¿no es cierto?, pasa de ser una persona considerada a ser visto de una forma mucho más, digamos, pasa una posición más débil, digamos, dentro de lo que era su anterior prestigio. Es un ejemplo, según este autor, ¿no es cierto?, que estamos mirando ahora, del aura y fragilidad de la experticia académica en la elaboración de políticas modernas y tardías, ¿no? Porque las propias políticas, ¿no es cierto?, muchas veces toman a los expertos y a las expertas, como en este caso, ¿no es cierto?,
pero otras veces, ¿no es cierto?, optan por otro tipo de experticia. Y eso hace que algo que era considerado en algún momento de un aspecto, digamos, muy relevante, ¿no es cierto?, pierde esa relevancia. De ahí que se dice, ¿no es cierto?, que la sociedad de expertos, perdón, finalmente nunca ha estado en manos de los presuntos expertos. Siempre la definición de la experticia, incluso lo que llamaríamos hoy día sociedad de expertos, está en manos de aquellos que no son expertos y que de alguna forma se vinculan con estas experticias. Bien. Desde la agricultura hasta las políticas de salud pública, desde el método experimental hasta el estadístico, que ha sido bien relevante, ¿no es cierto? Tanto en la política liberal capitalista como en la totalitaria, o sea, en ambos sistemas políticos del siglo XX, tanto en socialistas como capitalistas, la experticia se expandió continuamente hacia nuevos campos del tejido social. Entonces acá tenemos otra idea. La idea anterior era, ¿no es cierto?, de que las categorías para definir un experto muchas veces están fuera de los propios expertos, ¿no es cierto?, y tiene que ver con categorías sociales, por eso los expertos pueden bajar y subir en algún momento de su, digamos, de su aspecto, ¿cómo se diría?, de su valoración social. También, ¿no es cierto?, acá nos dice el texto que a medida que nosotros entramos en el siglo XX y nos adentramos en el periodo actual, digamos, la experticia se ha ido ampliando hacia nuevos campos. O sea, de modo que en muchos de los campos donde se hace política, donde finalmente se toman decisiones, digamos, para implementar, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? La experticia va teniendo cada vez una importancia mayor. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la propia autoridad de las experticias digamos, se ha formado como algo de alguna manera inestable, porque tiene dos espacios donde buscar el reconocimiento. Primero, dentro de la academia, que sabemos, ¿no es cierto?, cómo funciona el reconocimiento, que lo hemos estado mirando con el texto de Bourdieu, y también fuera de la academia, es decir, entre el Estado y la sociedad, que son los otros componentes de esta, comillas, fórmula, ¿no? Los expertos y las expertas deben ser reconocidos en la academia. Miremos a cómo puede ser distinto fuera de la academia. ¿Qué elementos, si ustedes les preguntara, qué elementos son los necesarios para que los científicos o las científicas sean reconocidos dentro de la academia? ¿Qué cosas tienen que hacer los científicos o las científicas? ¿Cómo uno puede advertir que hay un reconocimiento por parte del propio círculo de expertos, del propio círculo científico? Héctor dice, ¿no es cierto?, con algún descubrimiento importante, es decir, que hay un aporte al conocimiento científico, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede, de alguna forma, dar a conocer ese descubrimiento? Porque uno puede hacer descubrimientos todo el tiempo, ¿no? ¿Sería como a través de la cantidad de papers publicados? Ya, los papers, ¿sí? Puede ser por la cantidad, pero cuando es algo importante no tiene que ver tanto con la cantidad, sino que con algo más, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que reconocer que es importante ese paper? ¿Estar en la revista como indicado? Así como La comunidad. Claro, estar en la revista como indicada tiene que ver con la comunidad al mismo tiempo, ¿no? Si la comunidad científica es la que finalmente hace lo que Héctor pone acá, el reconocimiento de los pares. O sea, de los pares. Los pares, ¿recuerdan ustedes que lo vimos en el texto de Bourdieu al principio de esta unidad sobre experticia? Hacen, ¿no es cierto?, que se dé una situación bien extraña en la ciencia, que justamente tus propios competidores son los que tienen que reconocer, ¿no es cierto?, la calidad de tu trabajo y de tus proyectos, y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de becar a tus colaboradores o colaboradoras, en fin. Entonces, eso hace que el tipo de reconocimiento científico al interior de las comunidades también sea de alguna forma inestable, ¿no? Porque depende de muchos factores. Depende de factores que van más allá de la academia, muchas veces, ¿no? Depende del lugar donde uno trabaja, desde donde uno trabaja, digamos. Sí, es muy distinto el reconocimiento si uno trabaja en una universidad muy grande, digamos,
de los países industrializados, así uno trabaja en una pequeña universidad en un lugar lejano, es muy distinto ese reconocimiento si, si las conexiones internacionales, digamos, de quien que posibilitaron ese trabajo, ¿no es cierto?, son más limitadas, porque mientras mayor conexión internacional, mayor posibilidad de que la investigación pueda discutir con distintos espacios o el acceso a ciertos, digamos, ciertos computadores, supercomputadores o ciertos laboratorios, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender acá es que la forma de autoridad de la experticia funciona dentro de la academia. Lo segundo es que funciona fuera de la academia, es decir, entre el Estado, que finalmente hace que el que reconoce, ¿no es cierto?, también la experticia y la sociedad. ¿De qué manera el Estado reconoce la experticia? ¿Cómo podría uno pensar en esto? Las certificaciones normadas por la ley, los grados de licenciatura, solo Muy la bien, pueden dar universidades reconocidas. claro, y tienen que ser reconocidas por el Estado. Entonces el Estado da un título, da un reconocimiento para el título que uno obtiene, perdón. Entonces el título que uno obtiene, que también puede ser, ¿no es cierto?, falsificado, ¿no es cierto?, eventualmente, ¿no? Tiene ese reconocimiento del Estado. Entonces un título falsificado claramente se puede ver, ¿no es cierto?, que no tiene los timbres adecuados, qué sé yo, por más que bien que se falsifique. O si está bien falsificado, igual después se puede descubrir que efectivamente esa persona nunca hizo su estudio. Demuestra que la validación de los expertos y de las expertas por el Estado tiene que ver con la acreditación de las universidades, con la validación del título, como dice su compañero. ¿De qué otra forma el Estado valida o los gobiernos validan, ya no el Estado, sino que los gobiernos validan a las expertas o los expertos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? O sea, no sé si está tan correcto, pero como viendo las notas que tú cuando estudió. Claro, eso influye para las becas, ¿no? Pero cuando hay un experto, ya los premios puede ser. Eso podría ser, los premios, ¿no? Cuando el premio nacional, por ejemplo, es una validación estatal de la experticia. El premio nacional de ciencias exactas, por ejemplo. Eso sería un reconocimiento. Pero hay otro más que ustedes se olvidan, que es re importante y que se ha visto, ¿no es cierto?, ahora a propósito de la pandemia. ¿De qué otra forma el Estado, de alguna manera, los gobiernos, de alguna forma, muestran, incorporan a los expertos o a las expertas? Buscando como el consejo de alguna persona que se supone que es la que sabe del tema, ¿no? En el tema del COVID, así cuando el gobierno buscaba organizar el tema de cómo estructurar la cuarentena y ese tipo de cosas, le preguntan a la gente que supuestamente estudia el comportamiento de virus en grandes poblaciones y ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, muy bien, Pues, muy bien, Juan, sí. Justamente tiene que ver con eso, con los expertos como mesa de expertos, como asesorías. Es decir, junta un grupo de expertos, ¿no es cierto? Y les da les pide una asesoría, por ejemplo, en el caso de la mesa COVID-19, en fin, eso ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Y también, como dice Héctor, ¿no es cierto?, por el financiamiento a través de, por ejemplo, fondos de ciencia y tecnología, que da, ¿no es cierto?, a aquellos para que puedan continuar o aquellas para que puedan continuar sus investigaciones. Pero lo que yo quiero decirle acá, que tanto los premios, tanto el financiamiento de proyectos de investigación, como el hecho de que sean parte como asesores o parte de una mesa de expertos, tiene que ver con el reconocimiento que le dan los grupos de pares a los científicos. O sea, no es simplemente, en la teoría, por supuesto, ¿no? No es simplemente que el gobierno decida, mira, tú eres, digamos, X persona ha hecho tal investigación, yo te pongo acá como asesor. Tiene que ser una persona que ya sea destacada en el ámbito de los propios comunidades de expertos. O sea, los propios científicos son los primeros que dan el reconocimiento. Y de ahí viene el reconocimiento también por parte del Estado. Entonces tenemos
el reconocimiento que dan los pares, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Qué sé yo, las publicaciones, en fin, todo ese tipo de cosas, los premios. Aunque los premios no lo dan los pares, en todo caso, con algunas excepciones, la mayor parte de los premios no lo dan los pares. Después viene, ¿no es cierto?, el reconocimiento que da el Estado, a partir de este trabajo como asesores, en fin, como financiamiento de la ciencia, o realmente los premios, como también puede ocurrir. Pero después vino el reconocimiento más allá del Estado, más allá de los premios científicos, que ocurre en la sociedad. ¿Dónde estaría ese reconocimiento de la sociedad que destaca a los expertos? ¿Dónde se destacan los expertos y a las expertas? Fuera del Estado. ¿Cómo nos enteramos nosotros que hay personas expertas, por ejemplo? ¿A través de qué? Los medios de comunicación. Sí, entonces ahí tenemos un tercer digamos, actor. Voy a anotarlo acá en el chat, que hace las veces de pizarra en este caso. Tenemos, ¿no es cierto?, el grupo de pares, el primero, ¿no es cierto?, que valida las experticias. Ya después tenemos el Estado, que reconoce, en fin, y que también está validando la experticia. Y después tenemos un tercer componente que se trabaja o se conoce poco, ¿no es cierto? Porque pareciera que no tuviera mucho que ver con el tema de los expertos, pero sí juega un papel que son los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación son los que generan fenómenos después, posteriormente, de tipo, ¿cómo se dice?, editorial, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son los medios de comunicación los que cuando necesitan preguntarse de algo que está ocurriendo, pues, están de alguna forma consultando a los expertos. Entonces los expertos son reconocidos porque se ven en los medios, se ven en la televisión, se ven en los diarios, en fin. Ok, aquí tenemos entonces tres elementos para que en su conjunto, en su unidad, permiten entender el reconocimiento que tiene un experto o una experta. Ningún experto o experta ha tenido, digamos, o sea, todos los expertos, lo dice de otra manera, todos los expertos deben tener un reconocimiento de pares, no puede que no tengan. Debe tener un reconocimiento del Estado y también de los medios de comunicación. Tiene que, de alguna manera, para ser considerado un experto, una experta, pasa por esos tres elementos muchas veces. Ok. Volvamos a la presentación. Por eso es que dice el autor o los autores, ¿no es cierto?, que la autoridad del experto o la experta debe estar simultáneamente dentro y fuera de la academia. Entonces, esto es algo que sea simultáneamente, sea al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, la sociedad de expertos también nos muestra que la propia experticia, como habíamos visto, es inestable, como al inicio del texto que estamos revisando, ¿no? Muchas veces se reevalúan las carreras individuales de los expertos, hay modos individuales y grupales de negociación y supervivencia y de respetabilidad de los expertos y el éxito político. Entonces, la experticia no necesariamente son algo estático, o sea, que uno es experto o experta, digamos, y se mantiene así hasta el final. Esto también va cambiando a través del tiempo. Y las carreras científicas también tienen su tiempo, o sea, también hay un momento en el cual empiezan a decaer por edad o porque sea, o porque llega un límite, por así decirlo. Este texto que hemos estado viendo ahora, ¿no es cierto?, hace un énfasis muy fuerte, ¿no es cierto?, o muy importante, digo yo, al papel que juegan, o al vínculo que tienen los expertos más bien, con el Estado de la sociedad, como lo habíamos estado viendo, ¿no? Y cómo estos encuentros de alguna forma permiten también entender cómo se han ido modelando las experticias. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, principalmente con los límites que de alguna forma se renegocian entre el Estado y la sociedad, y cómo también, ¿no es cierto?, los expertos y las expertas tienen que navegar muy cuidadosamente entre los límites cambiantes del Estado y la sociedad, tal y como ocurre en el mundo. Entonces,
uno de los elementos que también dan inestabilidad a las experticias es justamente situarse entre el Estado y la sociedad, ¿no? Bien, esto tiene que ver con la historia de la ciencia y cómo ha ido, ¿no es cierto?, localizándose en el tema de las experticias, y cómo, ¿no es cierto?, lo ha ido configurando como tema de investigación. Ahora no lo voy a tratar ahora porque no es tanto de lo que yo quería mencionar hoy día. La tecnocracia también es un elemento que se ha ido negociando, se ha ido redefiniendo, así como también los conceptos de experticia también sufren definiciones a través del tiempo. Y en el fondo, la experticia siempre es una negociación entre el poder estatal, la esfera pública y la autoridad académica. Esos son elementos que están siendo, digamos, parte de cómo se configuran los límites de la experticia. Algunos estudiosos han subrayado hasta qué punto los expertos de alguna forma están propiciando estas negociaciones entre la esfera pública, la autoridad académica, ¿no es cierto?, y el poder estatal. Lo voy a marcar todo, ¿no es cierto? Y por tanto, de alguna forma dan cabida a estos encuentros, en donde aparece, ¿no es cierto?, el poder estatal, donde aparece la esfera pública y aparece la autoridad académica. El poder estatal es lo que habíamos visto recién, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los grados, la incorporación de los expertos, las expertas a las mesas de consulta, en fin. La autoridad académica tiene que ver con ese reconocimiento de pares, y la esfera pública con la prensa, que juega un papel súper relevante para entender cómo se pueden ir definiendo las experticias. Aquí me voy a detener un poco. De lo que estoy tratando o lo que estoy tratando de mostrar es que los expertos continuamente están negociando esas entidades que yo les puse acá, ¿no es cierto?, en el chat, entre el grupo de pares, ¿no es cierto?, que son los que articulan la idea de qué es lo que es considerado como de prestigio académico, y asumiendo que, como lo hemos visto en clases otras veces, ¿no es cierto?, que el capital de los científicos y también de los expertos es su prestigio. O sea, el prestigio es lo más importante. Junto con el grupo de pares, ¿no es cierto?, está el Estado, que también pone los límites legales a cómo se pueden funcionar, ¿no es cierto?, las experticias, y los medios de comunicación. Entonces, los expertos y las expertas navegan en estos ámbitos, entre los grupos de pares, el Estado y los medios de comunicación. Para poder articularse como experto o experta y tener un reconocimiento, tiene que navegar por estas tres esferas, digamos, estos tres elementos. Aquí hay una categoría que se utiliza, ¿no es cierto?, en este texto, que tiene que ver con la idea de diríamos hoy día, la puesta en escena, ¿no es cierto? Y en eso aquí se utiliza la metáfora del teatro para estudiar cómo se representan los individuos en las interacciones cotidianas, ¿no es cierto?, que es una teoría de Goffman, que de alguna forma es aplicada también al concepto de experticia. Gil Gardner, por ejemplo, estudió el aparato a través del cual el asesoramiento científico ganaba credibilidad. Por ejemplo, a partir de la autorrepresentación de los asesores científicos y la recepción de sus consejos. O sea, acá sí está tal. De alguna forma, cuando el experto trabaja para el Estado, está autorrepresentándose, ¿no es cierto?, como un asesor científico, y eso, ¿no es cierto?, le permite ganar credibilidad y ser considerado o considerada para estos grupos de asesoría que ustedes también habían comentado. Lo que más importa, y que aparece, ¿no es cierto?, en esta investigación de Gil Gardner, es cómo los asesores científicos tratan de inspirar confianza en su público, mostrando su fiabilidad, competencia e integridad a través de su retórica y su comportamiento. Esto nos muestra claramente, ¿no es cierto?, que las experticias no son fenómenos que
que estén acotados a un espacio, como lo habíamos visto, a 3 espacios, y sobre todo, ¿no es cierto?, posteriormente lo podamos saber, ¿no es cierto?, al espacio de lo público. Entonces, la autoridad de los expertos es el resultado de complejos encuentros científicos en la sociedad del Estado. Lo que no sabemos muy bien es por qué algunas formas de experticia son las que predominan y otras formas de experticia, ¿no es cierto?, van desapareciendo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, de alguna forma un tema de estudio. Lo que parece estar en juego acá, ¿no es cierto?, es una reformulación de las actuaciones de los expertos bajo un denominador común de la eficacia o su capacidad para dar forma a las sociedades modernas, junto con los supuestos que han estado estructurando la particular cientificación de la realidad. En los estudios científicos, esta eficacia se ha definido a menudo como la performatividad o el recurso a los efectos externos. En otras palabras, la eficacia de la actuación de los expertos. Es decir, la experticia es definida de alguna forma por los propios expertos para entender qué es lo que es la eficacia. Y, ¿no es cierto?, enseguida se puede ver, ¿no es cierto?, aspectos performativos de cómo van a considerar esta eficacia. Y lo que va a ser más importante, ¿no es cierto?, es cómo actúan los expertos haciendo ver, ¿no es cierto?, que lo que ellos hacen de alguna forma es eficaz. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que los expertos ponen los límites que después les permite autoevaluarse de si realmente están cumpliendo su papel o no. Y esto es como las experticias están basadas, ¿no es cierto?, en un tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, normalmente lo hacen también en los grupos solamente expertos, que son los que finalmente terminan haciendo esta limitación de lo que hemos estado viendo acá. Por ejemplo, algo muy relevante, ¿no es cierto?, es el papel de la experticia económica en la creación de los mercados financieros. Ahí queda claro, ¿no es cierto?, como esta investigación de McKinsey, cómo los expertos no solo se endosan a sí mismos directrices e instrumentos para convencer al mundo exterior de sus poderes de forma teatral, lo hacen de una forma teatral, sino que transfiguran efectivamente las realidades sociales con la ayuda de estos instrumentos. O sea, ellos de alguna forma definen los instrumentos que permiten convencer al mundo exterior de sus poderes, que de una forma bastante teatral, como dice este autor, y efectivamente después son los que hacen cambios sociales a partir de estos instrumentos. O sea, el hecho de que el instrumento funcione también de alguna forma denota su eficacia y el poder del propio experto. El hecho de que los expertos sean ¿cómo se dice? Eficaces, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, también los muestra como el motor de los cambios en las sociedades modernas, y también, ¿no es cierto?, como los que moldean también los patrones del conocimiento especializado. Vamos a ver algunos elementos más. Que aparecen en el texto, ¿no es cierto? Lo tengo medio rayado. Que solamente quería mostrar una sola cosa antes de concluir. No sé si hay una pregunta antes de continuar con lo que hemos visto. Bueno, el texto también habla, ¿no es cierto?, de la cientificación de la sociedad y cómo, en la medida en que la sociedad actúa por patrones más científicos de comportamiento para poder llevar políticas públicas, por supuesto, no toda la sociedad. Ahí también los expertos y las expertas van a adquirir mayor importancia. Y eso también uno tiene que verlo. Después con el Expert Encounters tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo los expertos van a hacer este lazo entre un tema digamos, de su competencia y la aplicación de esa competencia para ciertas políticas públicas.
Yo solo quiero mostrar antes de terminar, un trabajo que estamos haciendo nosotros, que no sé si lo mostré, pero para que puedan ver, ¿no es cierto?, cómo esto puede entenderse desde el punto de vista más práctico, aparte de la discusión que he estado haciendo acá. ¿Mm? Voy a pausar la grabación. O la voy a tener directamente. Sí.